Radio Paz, 8:30 AM, la emisora de la Arquidiócesis de Miami, tu familia del aire, siempre contigo, presenta la voz de los caballeros católicos, más de 20 años en la radio y 90 sirviendo a las parroquias, programa producido y dirigido por la Asociación de Caballeros Católicos, inspirados en su lema de Dios, Patria y Caridad, y en aquello de renovar todas las cosas en Cristo, celebrando el novenario de los 10 años de fundados. Muy buenas tardes, les habla Efraín Infante de la parroquia Saint John de la Unión número 4, y el resto del panel, en este caso, lo compone el hermano Serafín Sarduy de la Unión número 7 de la Inmaculada Concepción. Tendremos la participación por teléfono del doctor Santiago Cárdenas, y vamos a presentar y saludar a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Orlando Hernández, apologeta. Buenos días, buenas tardes, Orlando, ¿cómo estamos? Muy buenos días a todos, muchas gracias por tenerme la ocasión de estar aquí compartiendo con ustedes esta mañana, y a tu amable audiencia, muy buenos días. Gracias. Ahora sí viene el ingeniero Hernández, el autor del libro Lo que quiso saber de nuestra Iglesia Católica y no se atrevió a preguntar. Hoy se lo vamos a preguntar. Adelante. ¿Qué temas nos traes? Bueno, muchas gracias. Y pues, un tema sumamente importante en nuestra fe católica, que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque pienso que cada día en estos tiempos en que estamos viviendo, en que cada vez las cosas se van volviendo más relativas, cada vez esta dispersión ateísta, que cada vez se vuelve un ataque más grande, unas ideologías que se han ido esparciendo con cada vez más fuerza y más difusión con estos medios masivos de comunicación que estamos viendo. Pues estos temas se vuelven fundamentales para nosotros los católicos, los cristianos, en entender realmente nuestra fe. Y pues uno oye mucho la crítica que la Iglesia falla en ser un poco más racional, en enseñar un poco, enfatizar un poco más nuestras enseñanzas y eso, pero yo también me pongo a pensar, nosotros somos Iglesia también, nos corresponde a nosotros, y pues muy interesante y una gran bendición que tengamos espacios como este en que podamos de partir y profundizar en nuestros conocimientos. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es un tema que genera mucha controversia, porque incluso entre nosotros mismos los católicos es algo que no lo tenemos claro. En el año 2010 el Centro de Investigaciones Pew, es un centro de investigación tal vez el más grande que tiene Estados Unidos de investigaciones de estadísticas, hizo una encuesta entre los católicos que asisten regularmente a misa en Estados Unidos, que te quiero decir que es mayor que en muchísimos países latinoamericanos la participación católica en misa en los Estados Unidos. Me atrevo a decir que creo que después de Brasil es la segunda que tiene mayor participación católica en la misa. Por arriba de México. No te sé decir, sé que está por Brasil, cercano a eso. Cercano a Brasil. Sí, pero es que es costumbre del pueblo americano asistir a la iglesia. A los servicios. Ya sea protestante, ya sea católica, ya lo que sea, pero ellos tienen ese fin siempre. Esa costumbre, vamos a decir. Pero los católicos, exactamente, exacto. siendo un país eminentemente protestante, resulta que hay los católicos. Así como habla de bien para Estados Unidos, nos habla de mal de cómo se ha ido perdiendo esta actividad nuestra en nuestros países. Pero al mismo tiempo, quede sentado de que nosotros somos la minoría religiosa mayor en Estados Unidos. Somos mayor que cualquier grupo protestante, más que los bautistas, más que los anglicanos, más particularmente, ¿no? Comparado. Sí. En total hay más protestantes, pero por grupos somos los mayores. Somos 65 millones de católicos en los Estados Unidos. Es todo un país, exactamente. En Colombia tenemos 45 millones, 46 millones de habitantes. Aquí hay 65 millones de habitantes católicos. Más que todos los países, menos México y Brasil. Exacto. Porque Argentina no llega a 65 millones. Y es el más grande. No, exacto. Y ustedes no llegan. No. Venezuela ni se diga tampoco. No. Ecuador, ¿para qué mencionarlo? México 100 millones. Exacto. 100 millones y pico ya. Exacto. Entonces se hizo una encuesta y arrojó entre las personas que frecuentaban a misa los domingos católicos, se les hizo una encuesta respecto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
y el 45% expresó que eso era una cosa simbólica. No lo creía como una presencia real, sino una cosa simbólica. Pero pues te quiero decir, Efraín, que yo fui parte de ese 45%. Yo aún ya siendo una persona católica que me había reconvertido y era muy activo en mi iglesia, y de todos mis primeros años de reconversión, yo también pensaba que eso era simbólico. Yo repetía lo que era la enseñanza de la iglesia, que ahorita vamos a ir allá, pero sinceramente en el fondo de mi corazón yo no podía conciliar esas dos verdades. Y como no las podía conciliar, me sentía cómodo diciendo, pues sí, es simbólico, lo respetaba, participaba en la Eucaristía y de todo, pero no con un real convencimiento, porque pues como usted ya se los ha expresado en otras ocasiones, yo soy sumamente racional, sumamente incrédulo, que me sorprende que yo crea en Dios a pesar de lo incrédulo que soy, porque soy una persona que siempre me voy mucho al tema de la razón. Pero como eres racional, a la larga, como dicen unos científicos, yo no creo en Dios, pero lo veo. Exactamente, es que ese es el punto mío de la apologética, Efraín, que me he dejado llevar a donde la evidencia me conduzca. Ese ha sido mi camino racional en mi relación con Cristo, a donde la evidencia me conduce. Y cada vez, cada día, y sigo leyendo, y sigo investigando, sigo profundizándome, cada vez más me lleva a Dios. Vaya, no eres como Voltaire, que un día había una procesión y él se inclina y se quita el sombrero. Iba hablando con uno de los amigos, con pinche de él, y le dice el amigo, pero tú no eres ateo. Dice, pero tú no crees en Jesucristo. Dice él, yo creo lo que no hablo con él, o a la inversa, como diciendo, por si acaso. Pero nos conocemos, pero no nos saludamos. Ajá, nos conocemos, como dice, pero no nos saludamos. Y a veces algunos católicos estamos así, nos conocemos la cosa, pero bueno, más o menos, y seguimos la rima, como se dice. Exacto. Pero no entramos en la racionalización, como estás hablando. En la pereza mental, Efraín. En la pereza mental. Conformidad. Orlando, y para que no te sientas mal, tú eres un simple creyente como yo, como son la mayoría. Muchos sacerdotes también dudan o dudan de eso. Muchos de los milagros eucarísticos que existen en el mundo, sobre todo en Europa, sí, más bien Italia y toda esa zona, es debido a la poca fe que tenían algunos sacerdotes de que realmente estaba el cuerpo del Señor allí. Exacto, ese famoso milagro del anciano, que pues fue el que dio pie a muchísimas en Portugal hay otros también que yo lo visité. Hay varios en Europa. Sí, y es producto de la poca fe. Exactamente, sí, se duda. De la duda. Exactamente, sí, de la duda. Entonces, bueno, yo formaba parte de ese 45% de la gente. Es un número bastante sorprendente. Esta es una encuesta del año 2010. Seguramente, si la hacemos más reciente, de pronto ese número ha subido. Así que quisiera comenzar, ¿cuál es la enseñanza, para que nos quede muy claro, cuál es la enseñanza de la Iglesia respecto a la presencia de Cristo en la Eucaristía? Y lo vamos desarrollando a lo largo del programa. La enseñanza es esta: el pan y el vino, una vez que se consagran, se transforman en el cuerpo y la sangre real, verdadera, efectiva y substancial del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo nuestro Señor. Voy a repetirlo porque puede sonar como un trabalenguas. El pan y el vino, una vez que se consagran, se transforman en el cuerpo y la sangre real, verdadera, efectiva y sustancial del cuerpo, el alma, la divinidad y la sangre de Cristo nuestro Señor. O sea, la presencia de Cristo es total, humana y divina. ¿Qué quiere decir estos 4 adjetivos: real, verdadera, efectiva y sustancial? Real quiere decir que no está sujeto a mi creencia. Que muchas personas piensan que si yo soy católico y comulgo, pues en mí sí es el cuerpo de Cristo, pero si detrás mi amigo que es budista y no tenía nada que hacer el domingo, lo invité, y cuando se paró todo el mundo en la fila, él también hizo la fila y comulgó, pues él, siendo budista, él también está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. No está sujeto a mi creencia. Interesante, perdona que te interrumpa. Eso yo sí lo creo que es así, pero uno no lo racionaliza. ¿Hasta qué punto? Porque de cierta manera uno medio que asume que sí, el sacerdote consagró y real está el cuerpo de Cristo y la sangre, pero
uno también tiene cierta idea de que Tú participas. Pero que el que no cree eso realmente, para pasa él nada. eso no funciona. y no es así, No. porque como es real, va de todas maneras. Va de todas maneras, Mira, exactamente. Eso quiere decir real. Razonamiento bien importante. Exacto. Mucho. No está sujeto a mi creencia. Segundo, verdadera. Quiere decir que su presencia no es figurativa como la de una fotografía. Sí, yo saco una fotografía de mi esposa, de mi hija, y yo como que la siento ahí, la puedo como traer a mi mundo, a mi ambiente, a ese momento la traigo de una manera como virtual. Emocionalmente, Sí, vaya. virtual, ahora que estamos en el mundo de la tecnología de una manera virtual. No, es verdadera, o sea, no es figurativa esa presencia. Efectiva, que quiere decir que produce lo que significa. ¿Y qué es lo que significa? Significa carne y significa sangre. Carne y sangre. Nos puede sonar un poco como impactante y un poco como desagradable si se quisiese, pero es así, es carne y sangre humana y divina. Y por último, sustancial, que es un tema sumamente importante que Santo Tomás nos lo ayudó a desarrollar de una manera que hoy en día lo podemos comprender como lo comprendemos. Y quiere decir que a pesar de la apariencia de pan y de vino, es realmente sustancia de carne y de sangre. Ahorita más adelante desarrollaré qué quiere decir eso. Entonces, esta es y ha sido la enseñanza de la Iglesia desde sus comienzos. Si uno mira desde escritos del siglo I de los grandes escritores de la Iglesia, los padres de la Iglesia, vemos que ya esa ha sido la enseñanza. A pesar que fue hasta Santo Tomás, siglo XI, siglo XII, donde realmente se comprende un poco más cómo ocurre esa transformación. Eso no fue bien comprendido en los primeros 100 siglos, los primeros 1000 años de la Iglesia. Fue una cosa que fue dándose con el tiempo, los primeros 10 siglos, fue dándose con el tiempo. Pues bien, Efraín, creo que en otro programa hablábamos aquí, la Biblia fue escrita básicamente en 3 idiomas. Hebreo y arameo, el 95% del Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento y una pequeña porción del Antiguo Testamento. Hay que aclarar que son idiomas que el griego, por decir algo, no es el griego que hoy en día se habla en Grecia. O sea, si yo hoy en día voy a Grecia y le muestro un manuscrito de aquella época escrito en griego, el pobre hombre no va a poder decir, no va a poder entender lo que está increíble. No lo va a poder entender, exacto. Yo en las charlas, cuando hablo del tema bíblico, presento una diapositiva del Quijote de la Mancha original del siglo XV y presento una versión moderna del Quijote de la Mancha, y tú comparas las dos y no lo vas a entender, alcanzas a comprender algunas palabritas que crees que dicen lo que dicen, pero sin contar que a veces hasta la caligrafía era más de medio lado, más extendida que unas letras, y vaya, se confunde hasta en eso, ¿no? Ha evolucionado todo. Y las mismas palabras, como, sí, bien lindo ese desarrollo. Sí, yo tengo una Biblia bastante vieja del año 1820 y la comparo, me encanta leerla porque veo cómo el idioma ha ido desarrollando. Yo trato de conseguirme Biblias antiguas y ver cómo ese idioma va desarrollándose. Y es bien interesante encontrarme ahí palabras que no las conozco o que han ido mutando con el tiempo. Hay un grupo de originarios de España, de cuando los reyes de España desalojaron a los judíos que no se convirtieron, entre comillas, y crearon los marranos, que en Turquía se fueron, y en Turquía hay un área, un pueblo que todavía se habla el idioma español, que yo no le llamo español, ahora no recuerdo, que lo hablan esa minoría de judías, que es uno de los dos tipos de grupos de judíos, ¿no? ¿Sí? Y queda poquitísima gente en el lugar, y están tratando de que no se pierda, porque lo hablan entre ellos, aparte del idioma del país, que es el turco, ¿no? Exactamente. Es muy interesante. Entonces, en el idioma griego, como está escrito el Nuevo Testamento, existen 2 palabras que quieren decir comer. Una palabra de ellas es trogo y la otra quiere decir fago. Trogo es una palabra que quiere decir comer realmente, comer con masticar, con deglutir, con hacer el ruido, como cuando uno... Y la otra, fago, que también tiene un significado de comer, pero también tiene un significado figurativo.
como ocurre en el idioma español, aunque se usa la misma palabra, porque yo en español yo te puedo decir yo me comí un bistec y tú entiendes que yo me comí un bistec, pero también te puedo decir yo me comí un libro y tú vas a entender que yo me leí el libro. Eso es lo que tú no vas a entender que yo cogí. No, me bebí el libro completo. Exactamente. ¿Quién se va a beber un libro? Exactamente. Así que en español la misma palabra tiene dos significados, no así en el griego. En el griego, la palabra que sí tiene esos dos significados es fago, pero trogo no. Trogo no tiene la significación de figurativa, es completamente real. Así que quisiera leer un pedazo de la Biblia donde nos habla de la Eucaristía, para que entendamos realmente el significado que quiso darle Jesús cuando hace su manifestación y nos explica y nos empieza a dar el cimiento de la Eucaristía. Eso lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 54 en adelante. Mira lo que dice el versículo 54 en adelante. Dice, el que come, ahí el evangelista usó la palabra trogo. Repito, trogo quiere decir comer, masticar, deglutir. Voy a leerlo, voy a saltarme la palabra, creo que todos estamos muy familiarizados con este pasaje. No lo voy a leer en español, sino en griego. Entonces repito, dice, el que trogo mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que trogo mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me trogo, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres fagaron, ahí utiliza la otra, fagaron el maná y murieron. El que trogo este pan vivirá eternamente. Entonces fíjate que el evangelista quiere dejar muy claro, emplea los dos verbos, y quiere dejar totalmente claro que está utilizando la palabra comer, masticar, deglutir y todo. Recordemos en dónde se está dando este pasaje. Después de la multiplicación de los panes, tiene una multitud de 5,000 hombres varones, o sea que podemos especular que más o menos 15 a 20,000 personas lo están escuchando. Él les está diciendo esto a esta población. Es increíble que ese segmento de nuestra Biblia y otros parecidos se ignoren en la vida real en nuestra iglesia, porque si se insistiera en eso, como ahora tú estás haciendo en este programa, gracias a Dios, no hay quien pueda negarlo ni tener la idea equivocada, porque es real. Correcto. Es comer. Come mi carne y bebe, tiene vida eterna, que come mi sangre y bebe mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucito. Vaya, eso no hay, inequívocamente, es que es realmente el cuerpo de Cristo, no es simbólico. Porque ¿por qué vamos a hacerlo simbólico si Él lo dice? Entonces no creamos en Cristo. Exacto. Pensemos que todo lo que dice es simbólico. Exacto. Y ahora, después del corte de comerciales, vamos a ver cómo, a través de la reacción del pueblo judío, vamos a totalmente comprender que Jesús está hablando real y no simbólico. Correcto. Bueno, pues entonces y le damos la palabra a nuestro ingeniero invitado, el apologeta, ingeniero Orlando Hernández. Adelante con el tema gratísimo de la Eucaristía. Muchas gracias. Pues habíamos quedado como Jesús le está dirigiendo a una población de 15,000, 20,000 personas, judíos, que se lo tienen que comer, que van a tener que comerse su cuerpo y su sangre. Yo la verdad que quisiera ver en las caras de ellos, a ver cuando entendieron lo que Jesús les acaba de decir, que me imagino ellos lo verían, pero usted qué es lo que me está diciendo. Y mira lo que nos dicen las Escrituras cuando Jesús termina de decir estas palabras. Les dice: al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar, ¿quién puede hacer caso? Es decir, que aquí ya vemos claramente que la gente entendió claramente lo que Jesús quiso decir. No estaba hablando nada simbólico, sino real. Tenían que comérselo. Acuérdate que el pueblo judío era muy delicado con el tema de la carne, la sangre, o sea, y les está dando esta enseñanza tan difícil. Pero dice, sigamos qué dice el evangelista San Juan. Dice: Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? Y ellos, dice las Escrituras, desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Pero miren, Jesús, que fue el padre de la parábola, el gran inventor,
de coger situaciones figurativas, imaginativas, para dar una enseñanza, para dar un mensaje, Él no los detuvo. Él no salió a decirle cuando la gente se estaba yendo, Él no salió a decirles, no se vayan, ustedes pensaron que Esto me es tienen que comer. simbólico, esto No, esto es una parábola. No, los dejó ir porque Él no tenía nada que aclarar. Claramente la gente se fue ofendida porque lo que Jesús acaba de decir era sumamente fuerte, era sumamente desagradable. Yo siempre que hablo de estos temas, yo digo, imagínense que ahorita el Papa Francisco nos dijera que a partir de mañana, si queremos irnos al cielo, tenemos que comer insectos. Nos vamos a escandalizar y muchísimos, seguramente incluyéndome, yo voy a decir, no olvídese, Papa, me da una pena, pero yo no. Era como un canibalismo que los acusaban al Correcto. principio de la cristiandad, creo que en Roma. De eso Correcto, mismo. pero una queja Comen que ellos niños, dijeron, que ¿cómo comen. así? Exactamente. Entonces, ellos sienten, el punto que quiero dejar claro, Efraín y audiencia, es que él dijo lo que quería decir, que fue, me van a tener que comer. No entendieron cómo. Yo me imagino que a partir del día siguiente la gente lo vería con cara de, ¿por dónde me lo van a comer? ¿Por la oreja? ¿Por cómo me lo va a comer usted? Sí, Pero ellos entendieron que había que comérselo. Y después de que Jesús dice eso, le dice, se voltea y le dice a los discípulos, ¿también vosotros queréis iros? O sea, y es cuando Pedro dice, no, Padre, solo contigo tenemos palabras de vida eterna. Así que esto fue después de los peces. Correcto, la multiplicación, de la multiplicación. Estamos hablando de esa, tiene una multitud muy grande, están emocionadas, entusiasmadas, porque acaban de ver una cosa absolutamente extraordinaria, un milagro grandísimo, y Jesús los desentona con unas palabras tan fuertes. Pero, para redondear, ¿dónde termina de comprenderse esto? ¿Dónde se vuelve esa comida una realidad? Y lo vemos en la última cena. Porque en la última cena nos dice que Jesús tomó pan, que olía pan, sabía pan, se fue horneado como un pan, se usó harina como para hacer cualquier pan, y tomó vino, que había hecho con jugo de uva, olía a vino, sabía vino, tenía color de vino, textura de vino y todo. Y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Jesús tiene la autoridad de transformar la realidad. Jesús era Dios. Jesús es Dios. Él tiene la capacidad de transformar la realidad. Cuando Dios dijo, hágase la luz se hizo. Porque Él tiene la autoridad de hacerlo, de transformar la realidad. Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, eso dejó de ser pan y se convirtió en su carne, se convirtió en su cuerpo. Yo no tengo, por ahorita que estamos en la Copa Mundial, si yo estoy en la fila viendo el partido de Colombia contra Alemania y yo digo penalti, el partido no se va a parar y ni se va a cobrar un penalti porque yo no soy nadie. Pero si el que lo dice es el árbitro que tiene la autoridad, el partido se para y se cobra el penalti. Jesús tiene la autoridad de convertir, de transformar la realidad. Él transformó ese pan en su carne, Él transformó ese vino en su sangre. ¿Y cómo ocurre esa transformación? Ahí es donde venimos un poco y nos remontamos al año 384 a.C., cuando Aristóteles, que fue un alumno de Platón, habló de la sustancia y del accidente. Aristóteles dijo que uno podía conocer la realidad a través de sus sentidos y la razón. Y para poner el ejemplo de un caballo, él decía, ¿qué es aquello que un caballo tiene que yo pueda distinguirlo entre todos los animales? Yo no tengo que ver todos los caballos del planeta Tierra para poder distinguir un caballo. El caballo puede ser grande, chiquito, café, blanco, con manchas, sin manchas, con la cola corta, con la cola chiquita, le falta una oreja, le puede faltar una pata, pero yo puedo identificarlo como caballo. ¿Qué es aquello que hace que yo lo pueda identificar como caballo? Aristóteles lo llamó sustancia. Que sea grande, chiquito, café, blanco, negro, azul, lo llamó un accidente. Así que Santo Tomás, en el siglo XIII, retoma esto para hablar de la sustancia del pan que se transforma en sustancia de carne. Lo trajo perfecto. Se transforma, bien, por eso llamamos de la transubstanciación, que es la enseñanza de la iglesia, o misterio. Si vemos, los sacerdotes generalmente no hablan de la transubstanciación, sino lo hablan de misterio, pero estamos hablando de la transubstanciación. Así que Santo Tomás nos dice que en ese momento tan especial de esa consagración, esa sustancia, que era sustancia de pan, se transforma en sustancia de carne.
el color, el sabor, que se sigue crujiendo como un pan, que sigue teniendo textura de pan, eso es un accidente, es un accidente, porque la sustancia deja de ser sustancia de pan y se convierte en sustancia de carne, y deja de ser sustancia de vino y se convierte en sustancia de sangre. Lo demás sigue siendo un accidente, que nuestros sentidos se engañan. Hay realidades, Frank, que siempre transforman y nos engañan a nosotros mismos. A veces yo pongo el ejemplo del cielo. Cuando tú miras por la noche un cielo estrellado y tus sentidos te están mostrando unas estrellas en el firmamento. Muchísimas de esas estrellas, la realidad hoy es que no existen, ya no existen. Existieron en alguna época, pero como están tan lejos, la luz sigue viajando, la estrella muere, la estrella desaparece, pero la luz sigue viajando y la seguimos viendo. La realidad es que no existen, pero tus sentidos se engañan y la están viendo. Así que hay realidades complejas en la vida, como este gran misterio de la transubstanciación. Y se le agregaríamos el caso de las estrellas, que las vemos todas como en un simple escenario plano, y no hay comparación entre una y otra en años luz, etcétera. Exacto, ¿no? muy bueno. Tus sentidos te engañan, pero la realidad es muy diferente. Es muy diferente. Muy diferente. Así que nuestra iglesia nos enseña una transubstanciación. Y para rematar, para finalizar, los protestantes, que fue una filosofía de Calvino, no hablaba de la transubstanciación, sino de la consubstanciación. Algunas iglesias protestantes creen en la consubstanciación, es decir, que Cristo se une a ese pan, se une. O sea, acuérdate que las primeras enseñanzas de nosotros de niños fue que Dios está en todas partes. Nuestra mamá nos decía, yo no te estoy viendo, pero Diosito sí te está viendo, así que pórtese bien. Entonces ellos dicen que así como Dios está en todas partes, también puede estar con el pan y puede estar con el vino. Y por eso algunas iglesias protestantes hacen la partición del pan, una ceremonia de partición del pan. No porque ellos no tienen el Padre, que es el medio por el cual nosotros nos hacemos partícipes de esa última cena, que eso vale aclarar que hay unos católicos que piensan que cada Eucaristía volvemos a vivir la pasión en presente, que lo volvemos a matar a Cristo y no, nosotros nos hacemos partícipes. Yo siempre digo, es como si nosotros viajáramos en una máquina del tiempo en ese momento, hace 2000 años, y nos sentamos ahí en ese tabernáculo cuando se estaba ocurriendo esa última cena. Nos hacemos partícipes porque el sacerdote permite eso, llevarnos a esa vivencia de ese momento. Entonces, los protestantes creen en la consubstanciación. Nosotros, los católicos, creemos en la transubstanciación. La sustancia se transforma porque eso fue lo que hizo Jesús. Pero Cristo nos dijo, yo estaré presente en ese momento, hagan esto, que yo los voy a apoyar de esta manera, para que... Pero como estás explicando, es transubstanciación, deja de ser lo aparentemente y que se convierte en realidad en el cuerpo y sangre de Cristo. Orlando, como siempre nos sucede, o casi siempre, en las apariencias de la realidad, el tiempo es corto en el programa y se nos acaba. Así que te damos las gracias, le damos las gracias a todos nuestros oyentes por mantenerse fijos con Radio Paz y los invitamos a que continúen. Le damos las gracias a la emisora, a María Elena, que nos ha ayudado, y al hermano Serafín y al hermano Santiago.